Todos al Círculo Vitoriano. Es un placer hoy tener aquí un ponente que, además de todas sus cualidades y su currículum, es un amigo de siempre. Bueno, Juan Carlos Abascal es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cívico-Cultural Landázuri desde hace muchos años. Socio de la institución vitoriana Celedones de Oro, de la que entró a formar parte en enero de 2020 con la conferencia Valle de Valdegovía, un paseo por su historia. Amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País desde julio de 2023 y dará su lección de ingreso el próximo 15 de abril, tratando sobre curiosidades y rarezas en las iglesias del Valle de Valdegovía. Y ante todo es un curioso e investigador de los sucesos, acontecimientos e historias del Valle de Valdegovía y su entorno, sobre el que lleva escritos 5 libros: Paseos montañeros por Valdegovía, Apuntes de la historia de Espejo desde el siglo I al XXI, Valle de Valdegovía, un paseo por su historia, colaboración en ermitas de la cuadrilla de Añana para Ekniker y una biografía de Saturnino Ruiz de Loízaga para Celedones de Oro. Escribe y ha escrito en revistas locales y provinciales como El Eco Valdegovía, Revista Angosto, Revista Biciric de la cuadrilla de Añana, Revista de la Cofradía San Roque de Llodio, Revista Tarna de la comarca de Ayala, y mantiene un blog a su nombre, Juan Carlos Abascal, donde escribe sus investigaciones y también sobre sus rutas de trekking por diversos países del mundo: Everest, Manaslu, Mauritania, Georgia, y una serie sobre Conoce Valdegovía por sus montes. Y ha dado un buen número de conferencias tanto en Valdegovía como en Lantarón, así como en Vitoria, relativas a Valdegovía y su entorno. Hoy, como sabéis, la conferencia versa sobre José Mardones, organizado por la Asociación José Mardones de Música y Artes Escénicas. La Asociación José Mardones es socio honorario institucional del Círculo Vitoriano, además de otros socios institucionales que tenemos como Celedones de Oro. Bueno, y la de hoy pues la ha preparado Juan Carlos sobre la Fontecha de Mardones y su canto del himno de Argentina. Le dejo ya a él. Arratsaldeon, Denoi, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra presencia y haber elegido esta charla para vuestro tiempo libre. Quiero empezar con un interrogante. ¿Fue José Mardones el primer cantante en grabar el himno de Argentina en Nueva York en 1910? La respuesta a este interrogante las obtendréis al final de la charla, cuando os cuente la búsqueda y el hallazgo final de la grabación y que podéis escuchar. Gracias a la Asociación Cultural José Mardones por querer compartir con todos vosotros esta búsqueda mía que me ha llevado 10 años largos, como es encontrar la grabación del himno de Argentina realizada por nuestro protagonista, José García de Mardones. Voy a ser un poco menos coqueto y me voy a poner las gafas. José García de Mardones Ortiz de Pereda, nacido en la localidad alavesa de Fontecha, Ayuntamiento de Lantarón, encuadrada dentro del Valle de Valdegovía, el 14 de agosto de 1868, y fallecido el 4 de mayo de 1932, y que fue conocido como José Mardones y considerado el mejor bajo cantante del mundo. Y la historia de la búsqueda, a pesar de esos más de 10 años, sería corta de contar, y me pidieron que hablaría pues de Mardones, y claro, me pusieron un poco en un aprieto, porque sería muy repetitivo hablar de José Mardones y su biografía, que de ello hay mucho escrito y hablado, y como cantante no estoy capacitado, la verdad, Sicha, para juzgarle como cantante, y encima además mi buen amigo Sabin Salaberry ha dado excelentes conferencias sobre él. Pues he decidido hablaros un poco de la charla, hacerla en 3 partes: efemérides del año de su nacimiento, después hablar de su pueblo natal, del que nunca se olvidó, y al final lo de la búsqueda. Así que espero que antes de 5 o 6 horas habré terminado. Entonces, antes de hablaros de Fontecha, comentar acontecimientos ocurridos en el año de su nacimiento, 1868.
a nivel internacional, por mucho que he estado buscando, leyendo y tal, pues yo creo que la mejor efeméride que tenemos es que nació nuestro mejor bajo cantante del mundo, como así lo reconoció la Diputación Foral de Álava en esta biografía escrita por Venancio del Val en 1972. Y ese año, en la literatura, ese año se publicó el primer tomo de Mujercitas. He buscado una cosa que un poco que podríamos conocer un poco todos los que estemos por aquí. Una novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott, publicada el 30 de septiembre de 1868. Puede considerarse a Louisa May Alcott como una mujer feminista que luchaba activamente por los derechos de las mujeres en el Estados Unidos del siglo XIX. A nivel nacional, el año de 1868, en que nació nuestro cantante, en España se produce la Revolución de 1868, apodada La Gloriosa, que derrocará a la reina Isabel II, que se exilia en Francia. En esta revolución nace el grito «Abajo los Borbones» y otros relativos, que no os voy a comentar por si acaso alguno empieza aquí a crecerse, y no es el momento. Y lo digo porque no pensemos que es de ahora estos gritos a raíz de una cacería de elefantes. 19 de octubre de ese año, 1868, en España el gobierno establece la peseta como unidad monetaria, sustituyendo a los pesos, maravedíes, reales, escudes, bellones, así hasta 15 monedas que circulaban anteriormente. Y este acontecimiento, el nacimiento de la peseta, nos va a unir a cada uno de nosotros con Mardones. Él vio nacer la peseta y los aquí presentes la vimos morir. O sea que ya tenemos algo en común. A nivel local, en Vitoria, nació Teodoro Iradier Guerrero, 6 días más tarde que José Mardones. Fue fundador de los Exploradores de España, más tarde conocidos por Boy Scout. Anteriormente, me ha hecho mucha ilusión encontrarme aquí a Teodoro Iradier, porque anteriormente en mis investigaciones me había encontrado también 2 veces con él. Una primera fue por un tema familiar, en la que gracias a Teodoro Iradier, una de las 2 ramas maternas mías, los Resa, se establecieron en Vitoria. Fue una... Yo si tendría la facultad de novelar, pues escribiría la abuela de mi bisabuela y de alguna otra persona que está aquí en la sala, que llegó a Vitoria, ella viuda, con 6 hijos pequeños, y todo lo que hizo para sacar esa familia adelante. Y después, la segunda vez que topé con Teodoro Iradier, fue ayudando en la realización de una película que nunca se llevó a efecto. Porque resulta que en su panteón, en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria, reposaron finalmente los restos del gran músico alavés Sebastián Iradier, aunque lamentablemente terminaron en el osario de dicho panteón, y posiblemente los restos de nuestro gran músico, al cabo de los años, estén perdidos ya para siempre. Unos traslados de sus huesos muy azarosa, pues igual que fue la vida de Sebastián Iradier. Y en Vitoria, en ese año, se funda en Vitoria la confitería pastelería Sosoaga. Ya veis, muchos años endulzándonos, y ahora a cargo de Alex López de Sosoaga, digno sucesor de su padre Luis, a quien creo que todos hemos conocido. En el ámbito cultural, Vitoria era pionera en publicaciones de ese estilo, que denotaba una gran acción cultural y educativa, y por eso fue conocida como la Atenas del Norte. Ese año, de 1868, Ricardo Becerro de Bengoa saca El Mentirón, desenfadada revista semanal, y por el contrario, Vicente Manterola, canónigo de la catedral, editó El Seminario Católico Vasco-Navarro, la más importante publicación reaccionaria de aquella época. Y otra efeméride de aquel año de 1868, Heraclio Fournier se instaló en Vitoria y después de los años puso el nombre de Vitoria en todo el mundo. Y una necrológica, porque ese año falleció Cesario Ignacio Gaña y Lizarralde, quien había venido de Vergara, donde había nacido,
y fue impresor, se afincó en Vitoria y fundó la imprenta Egaña, que en tiempos de Mardones regentaba a su hijo Cecilio Egaña, y que la hemos conocido hasta diciembre de 1990, tras pasar 4 generaciones en la propiedad y la explotación de la imprenta. Y algo de aquel año que nos afecta a todos los alaveses, que se levanta, se construye la casa que hoy en día alberga la sede de las Juntas Generales de Álava. Se trata de un edificio de 1868, obra del arquitecto provincial Martín de Saracíbar. Para terminar con estas efemérides sobre Mardones, recordar que tiene himno propio de homenaje a su figura, compuesto por Alfredo Vela, ya fallecido e impulsor de esta asociación José Mardones, con melodía de mi amigo Manuel Camacho, que por eso le he puesto ahí la foto. Espero que siga siendo amigo mío, Manolo, después de esto. Y arreglos de Gorka Eguino, y todo ello por iniciativa de la Asociación Cultural José Mardones. Y ahora sí, vamos a la Fontecha de Mardones. Quiero empezar mostrándoos cómo era el pueblo de Fontecha, tal cual lo conoció Mardones. Estas fotos antiguas de Fontecha son de 1900, y así era la Fontecha de Mardones. Y aunque dicen que una imagen vale más de 1000 palabras, os leo del diccionario de Pascual Madoz, editado en 1850, unos pocos años antes del nacimiento de Mardones, y describía así a Fontecha. Fontecha, del ayuntamiento de Berguenda, del que dista 3/4 de legua, provincia de Álava. A Vitoria hay 5 leguas y media, ciudad de las provincias vascongadas, audiencia territorial y diócesis de Burgos, de la que dista 14 leguas. Se sitúa en el confín suroeste de la provincia y a las inmediaciones del río Ebro, con clima saludable. Tiene 33 casas, una concejil, 2 torres propias del conde Orgaz y duque de Frías, escuela para ambos sexos, concurrida por 39 alumnos y dotada con 30 fanegas de trigo, que con eso se le pagaba al maestro o la maestra. La iglesia parroquial, San Nicolás, está servida por un cura y un sacristán, y tiene una fuente dentro de la población. Esta fuente luego la veremos, tiene su importancia, y además tiene otras varias fuentes en el término, y confina al norte con Villambrosa, al este con Lecinania, al sur con el río Ebro y al oeste Puentelarrá. Dentro de esta circunferencia de su contorno está la venta del Moral, una venta que fue muy importante en su tiempo. El terreno es de mediana calidad y en su mayor parte cascajoso. Tiene un camino que dirige al puente de Puentelarrá. El correo, las cartas, no el periódico, se recibe de Miranda de Ebro por Varijero. Se siembra, se produce trigo, centeno y otros cereales, legumbres y vino, y cría ganado lanar. Se caza perdices, codornices y liebres, y se pescan truchas, barbos y anguilas. Su población, en 1850, era de 36 vecinos y 178 almas. Y si antes comentaba que Mardones nunca se olvidó de su pueblo natal, Fontecha nunca se olvidó de él, y así nos recibe el pueblo de Fontecha, con la pancarta conmemorativa del 150 aniversario de su nacimiento, hace 7 años, va a ser, y en el que diversos actos sirvieron de homenaje a su memoria. Si bien es cierto que Fontecha no se olvidó nunca de Mardones, lo mismo sucedió con los pueblos cercanos, como en Espejo, donde tengo recogida la anécdota de gente mayor que a su vez lo habían escuchado de sus padres, que cuando Mardones cantaba en Fontecha, su voz se oía en Espejo, que en línea recta distarán sobre unos 7 kilómetros. He de deciros por la experiencia que para oír a Mardones cantando en Fontecha, en Espejo, ese día tenía que hacer viento del sur. Y en todo Valdegovía se lloró su fallecimiento, haciéndose eco en el Heraldo Alavés, sección de Valdegovía, del suceso el día 7 de mayo de 1932, 3 días después de su fallecimiento. Y ahí veréis que el corresponsal, que era uno de Berguenda, fechando la noticia un 6 de abril, gazapo que no corrigieron siquiera en la redacción del periódico luego.
Ya, pues entonces, bueno, no tengo para señalar, pero ya veis, debajo del nombre pone 6 de abril. Y claro, no puede faltar la visita a su casa natal, labriega, sencilla, como lo fue su familia, y en donde una placa de recuerdo por parte de la Diputación Foral de Álava fue colocada el Día Internacional de la Música, del 21 de julio de 1992. Y debo añadir que a instancias de la cuadrilla de la Ñana, cuyo presidente era entonces Ángel Santamaría Ortiz, del vecino pueblo de Puentelarrá, alma mater de recuperación cultural, patrimonial y folclórica en la cuadrilla. Os tengo que decir, a la vista del río Ebro a su paso por Fontecha, que Mardones fue uno de los mejores y más famosos balleneros de Fontecha. Llamarle ballenero a Mardones no es un insulto, ni fue su profesión, como bien sabéis, sino es el apodo que reciben los naturales de Fontecha. También en Álava reciben este apodo los naturales de Corres. ¿Por qué a los del pueblo de Fontecha les llaman balleneros? En su día yo recogí esta versión entre gente mayor de Fontecha. Cuenta la leyenda que vino una ballena en el río Ebro a su paso por Fontecha y la mataron a tiros. Ocurrió que un carretero, al pasar el vado del río Ebro por esa zona, volcó la carreta que llevaba con unas cubas o unos grandes odres de vino. Porque si unos me cantaban que eran unas cubas, otros me decían no, que eran unos grandes odres de vino, y se fueron navegando río abajo llevadas por la corriente. El carretero, ante el desaguisado que se le venía encima, iba gritando por la orilla: una ballena, una ballena. Refiriéndose, claro está, a una de las cubas u odre llena de vino. Pero los vecinos de Fontecha, alarmados por lo que oían, se dirigieron raudos y veloces hasta el río armados con sus escopetas y acribillaron a tiros al animal, que resultó ser la cuba u odre de vino, el cual se desperdició por el río. Alguna vez que el bautizo fue al revés y no bautizó el agua al vino. Sin embargo, recientemente mi amigo Chato Arce, de la ONG Zaporeak, y junto con su pareja Aurora San Vicente, que son embajadores privilegiados de nuestro territorio hasta las costas griegas de Lesbos, atender ahí a los refugiados, me ha hecho llegar esta otra versión, escrita por don José Íñigo Irigoyen, presbítero, que aparece en un libro que publicó titulado Folclore Alavés, y dice así, y observaréis que es una versión muy novelada. El río Ebro, no sé por qué rápidos deshielos, creció tanto y tan súbitamente que anegó algunos poblados y cobró dimensiones de auténtico brazo de mar. Yo nunca vi el mar, pero ni el mar será más ancho, se decían los de Fontecha. Como que no había modo de hablarse de orilla a orilla, ni existía pastor, por muy hondero que fuese, capaz de lanzar una piedra hasta la tierra enjunta de la otra banda, no se perdían el espectáculo los de Fontecha, y mucho menos cuando vieron venir corriente abajo un pez descomunal, que nadaba velozmente sumergiéndose a trechos y ofreciéndose al reaparecer un aspecto distinto. ¡Una ballena!, gritaron desde allá arriba los que se hallaban más próximos al cetáceo. Y como si el grito fuese de guerra, Fontecha entero se puso en armas y adoptó un continente castrense y denodado. La orilla del río se erizó de escopetas y apenas la ballena estuvo a tiro, recibió en el lomo andanadas y más andanadas de disparos. No se sangraba el monstruoso pez, pero herido de muerte vaya si estaba, porque del vientre le salían largos colgajos de entrañas. Vino por fin a agonizar a la orilla, y en efecto tenía el vientre horriblemente desgarrado, pero no eran entrañas lo que colgaba, era borra de la barata, porque la ballena resultó no ser ballena, sino baste, lo cual en nuestro castellano nunca fue cetáceo, sino albarda, más o menos acolchada. La albarda era la pieza que se ponía encima de las monturas. Y esta es la segunda versión de esto. De todas formas, las dos forman parte de los dichos y leyendas, y como dicen en Espejo, son hechos que pueden ser ciertos y no haber ocurrido nunca. No sé si fue casualidad o es el azar el que depara estos momentos, pero nuestro ballenero Mardones no sabemos si vio ballenas en el Atlántico, pero en uno de sus viajes de regreso a Europa, en el transatlántico el Carpatia, que lo tenéis ahí en la imagen, resultó ser el que estaba más cerca del Titanic
cuando se produjo su naufragio, y el primero en llegar a rescatar a los supervivientes. Y efectivamente nuestro cantante de ópera aparece en la lista de pasajeros del Carpathia, que esa noche del 14 al 15 de abril de 1912 fue el primer buque en llegar a socorrer a los supervivientes del Titanic. Esto que os muestro ahora, de Fontecha, no lo conoció José Mardones, ya que es un resquicio de la guerra incivil cuando ya había fallecido nuestro cantante. En la esquina de una de sus casas encontramos la siguiente lápida, o haz, también llamada hacha, fastio, fasces, que con esos nombres se conoce. Esta inscripción está encabezada con el texto Roma Caput Mundi, traducido Roma el amo del mundo o Roma cabeza del mundo. En la parte baja están las letras GRP 9 Mayo 640 bandera y finaliza con lupa y cruzada la palabra Fantausi. El grupo Banderas 9 Mayo, la 640 bandera Lupi, formó parte como unidad motorizada en las operaciones de la campaña Nortex contra Santander en 1937. La palabra lupa quizá tenga referencia a loba, que como sabemos amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, y la palabra fantausi, traducida como fantasía o fantástica. La presencia de tropas italianas en nuestro valle de Valdegovía fue bastante general y pertenecían al Corpo di Truppe Voluntarie. Llegaron procedentes de la derrota que habían sufrido en el frente de Guadalajara y bastante desprestigiados. Su intervención en el frente norte resultó un tanto contradictoria. Inscripciones fascistas italianas tenemos bastantes de ellas en diversos pueblos del valle, y si queréis saber más sobre ella, en Google ponéis inscripciones fascistas italianas en Valdegovía y os remitirán a mi blog, donde tendréis más amplia información sobre el tema. Vemos la Torre del Condestable. A la izquierda es una foto antigua, que así la conocería Mardones, y a la derecha, tal como se ve en la actualidad, ya ves que ha cambiado algo los edificios y así. La Torre del Condestable, se atribuye a que la torre pasó de los Solórzano, primeros señores de la torre, a los Velasco por matrimonio, y estos eran los condestables de Castilla. La función de este edificio debió ser casi con toda seguridad militar, dada la escasez de vanos y la abundancia de elementos defensivos, como son los garitones, cadalsos y saeteras, y fue construida en el siglo XIV o durante el siglo XV. Hoy, gracias al celo de un vecino natural de Fontecha, se conserva la torre, ya que su cariño por el pueblo le llevó a adquirirla para evitar su deterioro, al que estaba expuesto, por su abandono por sus propietarios ajenos totalmente al pueblo de Fontecha. En un alto del pueblo, la iglesia de San Nicolás, hoy abandonada y destinada a ruinas. Y os voy a dar una descripción pues, para que veáis lo que se va a perder o se está perdiendo. Tiene por campanario una sencilla espadaña, portada de línea románica. El templo es de planta de cruz latina y su crucero está formado por dos capillas laterales. Todo ello está cubierto con bóvedas de época románica en su cabecera y con cubierta de línea barroca en su último tramo. Coro en altura, trabajado en madera. Retablo central de línea plateresca y laterales de moderna ejecución, estando dedicando a San Roque del lado de la epístola y desconociéndose la advocación del situado en el lateral del Evangelio. Su retablo mayor, dedicado a San Nicolás de Bari, está expuesto, afortunadamente, lo único que se puede salvar, en el Museo Sacro Diocesano en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Y en los alrededores de la iglesia, tapias y restos de edificaciones, que nos hablan de cuando el pueblo estaba allí situado, y hubo que abandonarlo tras quemar todas las casas por una epidemia de peste a finales del siglo XVI, a excepción de las torres y la iglesia. Por eso, un vistazo general a Fontecha, en la actualidad, sorprende que el pueblo actual esté fuera de la protección del castillo, ni tampoco alrededor de la iglesia. Esta epidemia de peste supuso un gran quebranto económico para el concejo de Fontecha, según se desprende de los expedientes de denuncia efectuados por el farmacéutico de Miranda para intentar cobrar los suministros de medicamentos contra la peste. Y hablamos de varios millones de maravedíes de aquella época. Y aquí estamos ya en la Casa Torre de los Orgaz. A la izquierda, una foto del archivo de Burgos de 1902 de la torre, que así la conoció Mardones.
y a la derecha el estado actual en plena rehabilitación de la misma. El estado de ruina que presentaba a finales del siglo XX llevó a la cuadrilla de Añana a impulsar un proyecto de rehabilitación integral, subvencionado por la ANVIDE, la Diputación Foral de Álava y la Obra Social de Caja Vital, iniciado en enero de 1999. Aún se siguen con estas obras. La parte más destacada es la puesta en marcha de la Escuela Micaela Portilla, en la que los jóvenes estudiantes realizan las labores de rehabilitación, bajo el adiestramiento y utilización de las técnicas de carpintería de armar, albañilería tradicional y cantería. La Torre Palacio de los Orgaz fue construida a finales del siglo XIV-XV por la Casa de Mendoza, una de las más poderosas de Álava, para controlar la principal vía de comunicación de la Sal de Añana. Hacia el sur controlaba el camino hacia Castilla y hacia el norte la ruta hacia los puertos marítimos del Cantábrico. Fontecha perteneció a la Casa de los Mendoza, luego convertidos en Duque del Infantado. El Ducado del Infantado es un título nobiliario español concedido por los Reyes Católicos el 22 de julio de 1475 a Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa, segundo Marqués de Santillana e hijo del ilustre Marqués de Santillana, y quien dio nombre luego a la Casa del Infantado. La torre fue construida a finales del siglo XIV, primeros del XV, en piedra arenisca de sillería bien labrada. Tiene planta rectangular. La altura máxima que alcanza la torre es de 25 metros y sus muros en la parte baja tienen 2 metros de espesor. Está rematada por un voladizo almenado sustentado por medallones de triple curva. En todas sus fachadas se abren vanos con forma de saeteras de gran derrame y ventanas germinadas. Son únicas en las torres alavesas. Las saeteras de 1,25 metros de altura, aproximadamente rematadas en arcos lobulados. El palacio es un poco más posterior, es de finales del siglo XV o primeros del siglo XVI. Se sitúa al oeste de la torre, donde tiene su acceso principal. Su planta es rectangular, de 27,3 metros por 12,6 y está realizada en piedra arenisca de sillería. La entrada principal al palacio está rematada por un arco conopial, el cual está sustentado en medios pilares góticos que descansan en basamentos altos y culminan en pináculos. Sobre el arco van dos escudos, el de la derecha ostenta las armas de los Hurtado de Mendoza y el de la izquierda el de los Guzmán y los Toledo. Todo el conjunto está enmarcado en arrabá, adorno que suele circunscribir el arco de las puertas y ventanas de estilo árabe. A continuación, podemos ir a ver la fuente romana, que da origen al nombre del pueblo. Fuente techada, Fontecha, fuente techada. Pues en su origen, y hasta hace no muchos años, la fuente tenía techo. Fue una pena que representantes de la Junta Administrativa de Fontecha, una vez realizada esta obra, me consultaron sobre de dónde venía Fontecha, y al comentarles que de fuente techada, de tiempos de los romanos, me indicaron que la fuente romana es la que estamos viendo, que con ese nombre la habían conocido siempre, y que antes estaba completamente cubierta, es decir, tenía techo, y que la dejaron al aire libre por parecerles así, mejor así. En la foto de la derecha, encima, podemos ver un cocodrilo, primera de las esculturas que podemos ver del escultor Adrian Van, un holandés que se estableció en Fontecha y que tiene repartidas esculturas por el pueblo. Observen a la izquierda el banco, la semejanza, salvando la distancia, claro está, de la escultura reciclada de un trozo de árbol, simulando la escultura de Castro Solano en la calle Dato, conocida como el torero o el picador, aunque el título real es Reflexión. Es una pena porque la madera que lo puso está sin tratar, entonces cada año que pasa pues se va disminuyendo. Estas esculturas están quizá emulando o recordando a otro gran ballenero de Fontecha, el gran escultor Joaquín Lucarini, nacido el día 14 de junio de 1905, así que es posible que Mardones y Lucarini se conocieran, al menos a su padre, italiano, que llegó a Vitoria para trabajar en las obras de la incipiente Catedral Nueva y se estableció ahí en Fontecha, donde había una importante cantería de piedra. Aunque luego esa piedra de Fontecha pues no se llegó a utilizar nunca para la catedral,
porque el obispo era de Pitillas, Navarro, y dijo que aquí la piedra con la que se hace la catedral es la de mi pueblo. Es curioso que era Cadena Yelenda, Yelenda era el obispo. Es curioso ver que Joaquín y su hermano Amador, que trabajaban al unísono, fueron anarquistas y contrarios al régimen, y sin embargo tuvieron muchas adjudicaciones de obra por los estamentos franquistas. Sin embargo, Joaquín debió plegarse a las exigencias del régimen, y la peor parte se la llevó Amador, sufriendo prisión y la prohibición de exhibir sus obras. Dos hermanos más suyos fueron Alberto y Liborio, y una hermana tercera, Teresa, que todos ellos fueron procesados por anarquistas. Destacó entre sus esculturas, ahí a la derecha, la Virgen de Begoña, que hizo Lucarini, y que se halla sumergida en el mar Cantábrico frente a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. En Bilbao, esta figura que llama mucho la atención, llamada el Tigre, que corona lo que hoy es un edificio de viviendas y originalmente un edificio fabril, Correas el Tigre, también es obra de Joaquín Lucarini. Y las esculturas del puente de San Pablo, en Burgos, donde aparecen algunos personajes ligados al Cid, histórico y o mítico. Ahí aparecen Jimena y sus hijas, San Sisebuto, abad de San Pedro de Cardeña, Abengalbón, señor musulmán de Molina de Aragón y aliado del Cid, el obispo de Valencia, el cluñacense Jerónimo de Perigord, Diego, el hijo del Cid, que morirá prematuramente en 1097 durante la batalla de Consuegra, el burgalés Martín Antolínez, Martín Muñoz, conde de Coimbra, y por supuesto su pariente y fiel lugarteniente, al menos en el Cantar, Álvar Fáñez. Y termino con las esculturas muy conocidas en Vitoria, como son las dedicadas a las virtudes cardinales, fortaleza y templanza, en la fachada de la hoy oficina principal de Cuchabán. Primitivamente, pues Caja Provincial de Arros de Álava, me gusta comentarlo porque ahí empecé yo mi vida laboral. Y otro escultor que pasa casi desapercibido en Fontecha, Manuel Anzuela Montoya, nacido en Fontecha el 16 de junio de 1892 y falleció en Haro el 27 de marzo de 1961. Se trasladó a Madrid, donde se formó como discípulo en el taller de Mariano Benlliure. Sus obras, como se afincó en Haro, entonces se reparten prácticamente por la cercana zona de La Rioja, Ezcaray, Zarrantón y principalmente en Haro, donde destacó las esculturas funerarias en el cementerio, lo tenéis ahí a la izquierda, y los 4 leones que rodean el kiosco de la música en la Plaza de la Paz de Haro. Y ahora sí ya me meto con la historia de la búsqueda de José Mardones cantando el himno de Argentina. Aquí nace la historia de la búsqueda del himno de Argentina cantada por Mardones. En ese libro, 1000 nuevas noticias insólitas del país de los vascos, cuyo autor es Iñaki Gaña, publicado en el año 2009. En la noticia numerada con el 679 en el libro, nos dice: la primera grabación del himno nacional argentino fue hecha por un intérprete vasco. El disco se grabó en 1910 en Estados Unidos, siendo su intérprete el bajo Mardones, etc. Esta es una de las nuevas 1000 noticias insólitas que salen en el libro y entre los que yo rebuscaba las relativas a la cuadrilla de Añana. Casualidad fue que en esa época, 2009 al 2013, formaba yo parte de la Junta Administrativa de Espejo, y no me acuerdo exactamente el año, pero a través de la misma organizamos una charla con mi buen amigo Sabin Salaberry sobre los músicos de Valdegovía, José Mardones de Fontecha y Juan García de Salazar de Tuesta. Nos habló sobre Mardones y nos hizo escuchar algunas de sus interpretaciones, y mencionó en la conferencia cómo yo le había dado el dato que él no conocía, que Mardones fue el primero en cantar el himno nacional argentino. Qué equivocado estaba yo. Os voy adelantando. Me entró la curiosidad de saber algo más de esta insólita noticia. Decía Vidal Fernández de Palomares, gran etnógrafo valdebuñés, que la investigación es como la trilla, que una vez trillado empieza lo más difícil. Hay que separar la paja y quedarte con el grano. Así como también el auditerra Juan Carlos Navarro, con el que coincido
escribiendo en la revista de la Cofradía de San Roque, que es un curioso de la historia de Llodio, su pueblo. Dice, más que investigadores, somos detectives de la historia. La primera versión del himno fue sobre 1816, a raíz de la independencia argentina. Era mucho más largo de lo que conocemos hoy. Duraba 20 minutos y tenía estrofas peyorativas hacia otras naciones, incluyendo España. Su letra y melodía fue modificada por Juan Pedro Esnaola en 1860. En 1900, el presidente Julio Argentino Roca encomendó reducir la marcha patriótica a una duración de 3 minutos y 53 segundos. Y oficialmente se interpretaba parte de aquel largo himno nacional argentino. Supongo que darían las gracias muchos argentinos por esa reducción, porque estarte ahí 20 minutos ahí. El 24 de abril de 1944, la canción fue aprobada como himno y su versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Larreta el 25 de septiembre de 1928. Esto ya nos dice que el himno argentino cantado por nuestro Mardones no es el actual, sino el que estaba vigente en 1900, como he podido comprobar. En YouTube encontré una grabación del himno en 1909, que decían que era la primera, pero era solamente música, nada de letra en el mismo, y surgían muchas controversias al respecto. Esta grabación no es la más antigua de la versión que se conocía. Ya Flora y Eusebio Gobi, pioneros del tango, habían registrado una en 1906 y también cuyo vídeo se puede encontrar en YouTube. He visto también en una web que registra mucha música antigua, y de Mardones hay bastante, grabaciones, que aparecen más grabaciones del himno argentino por otras personas. Bueno, pues mi primera conclusión al respecto era clara. Letras del himno argentino se habían ido modificando con el transcurso de los años y se citan diversas grabaciones del himno, por lo que nuestro José Mardones pues no fue el primero en grabarlo, ni tampoco cantó y grabó el actual himno. Ya descubro el primer error de Iñaki Gaña en su noticia. El himno argentino vigente en 1901 y que no fue en 1900 y que no fue el primero siquiera. Pero no por ello me resultaba interesante el encontrar la grabación. Para intentar localizar la grabación, eché mano de mis amigos de la diáspora vasca en Argentina, descendientes de personas que desde el Valle de Valdivia emigraron hace años a Argentina y cuyos descendientes viven en Buenos Aires, partido de San Miguel, en cuya creación como entidad tuvieron mucho que ver unas personas emigradas desde Espejo, pero eso es otra historia. Mendoza, en Misiones, así como en el centro vasco de Córdoba, en Argentina. Ahí a la derecha, el de la izquierda, pues es Alejo Martín, descendiente de alaveses, con el que tengo bastante relación. Y también pedí ayuda a la Euskal Etxea de Santiago de Chile y a una persona residente en California, por si acaso. Nada conseguí, pero una persona de las consultadas, Ignacio Salinas, que trabaja en un periódico en Buenos Aires, me indicó que la grabación o el disco tenía la consideración de colección y que habría que buscarlo entre coleccionistas, pero que se hacía muy difícil. Ya sobre 2021-2022, Sami Salaberry empezó a dar conferencias sobre Mardones para esta Asociación Cultural José Mardones y me instó a rebuscar la grabación, pues sería muy interesante darlo a conocer en una de sus charlas. Así transcurrió el tiempo y en ese intervalo conocí en 2022, con motivo de las jornadas del 1200 aniversario de Tobillas que estábamos realizando, a Leandro Sánchez Ubiarre, arqueólogo, argentino, afincado en Vitoria-Gasteiz, y que vino a Valdivia a darnos una conferencia. Y aproveché la ocasión pues, para comentarle el tema, que hizo extensivo a sus familiares que todavía conservan en Argentina, y tampoco obtuvimos resultado. Asimismo, ese año 2022, por el tema de promoción del 1200 aniversario de la iglesia de Tobillas que estábamos haciendo, contactó conmigo Federico Borrás, desde Paraná, en Argentina, presidente de la Asociación Vasco-Argentina Urrundik, de Paraná, y conductor del programa Presencia Vasca en Radio Paraná. Con Federico coincidía en un grupo cultural nacido en 2019 para recuperar y fomentar ermitas en Vizcaya.
No me preguntéis a ver cómo estábamos allá los dos, pero bueno, así era. Hablé en Radio Paraná sobre el comentado 1200 aniversario y otra vez más divulgando noticias sobre Valdegovía. Y aproveché el contacto para decirle lo que estaba buscando. Y se me alegraron los ojos, porque este hombre, la gestión con él fue de lo más positiva. Yo le dije, oye, mira ahí en la hemeroteca, en la discoteca que tengáis ahí en la radio, a ver si está el disco. Y me dijo que no, pero me indicó quién tenía la grabación. Mikel Ezquerro, vasco-argentino, que vive en Buenos Aires, y también que conocía, porque él había sido testigo de ello, que ese citado Mikel Ezquerro había facilitado una copia a Enrique Kenner en su visita a Argentina en 2004. Entonces ya pues, me puse más contento, porque digo, ya no tengo que buscar en Argentina, busco aquí en Vitoria. Y me puse en contacto con Chari Santiago, viuda de Enrique, y por desgracia pues tenía ahí todo su rimero de cosas de Enrique todavía sin ordenar ni nada, y claro, no se podía buscar la grabación. Ahora cualquier día de estos ya verás, Chari, como que estás por ahí, me llamas y me dices, Juan Carlos, que he encontrado la cinta, y te diré, pues guárdala con cariño, etiquétala con lo que tú y yo sabemos de cómo se produjo esa cesión de la cinta. Así que, pues a través de Messenger me puse en contacto con Mikel Ezquerro. Le recordaréis, a la derecha, le recordaréis más joven en el programa de TV del País de los Vascos, hablando sobre la diáspora vasca en Argentina. Y me comentó que la tenía grabada en cassette y que la tenía que buscar y cómo nos la podía enviar. Y aquí yo metí la pata hasta el fondo. Le dije, me la pasas a MP4 y me lo mandas por email o por WhatsApp. Y me contestó, ¿qué es eso de MP4? Mikel tiene 86 años. Bueno. El caso es que a pesar de mi insistencia, la cinta pues nunca apareció. Y eso que conté con la ayuda de un amigo común, José Mari Vélez de Mendizábal, presidente de Ceredones de Oro, amigo personal de Mikel Ezquerro, a quien le conté el tema y habló con él avalando mi persona, claro, porque Mikel y yo no nos conocíamos y digo, pues tampoco iba a pensar el hombre que yo iba a darle el timo de la cassette. Y por ahí sí se empezaron muy buenas cosas. Es más, me comentó Mikel Ezquerro que tenía hecho un trabajo sobre la vida de Mardones en Argentina y cómo le convencieron allí para que dejase la zarzuela, que eso fue primitivamente, y se dedicase a la ópera, con la voz que tenía. Y ese trabajo lo presentó en su día a la Diputación Foral de Álava y no se lo publicaron. Estos días también yo se lo he pedido para en su nombre haber dado la conferencia sobre ello, pero me ha dado la callada por respuesta. Pues después de varios años de búsqueda de esta grabación, ya llevo pues más de 10 años, la he podido encontrar de una forma tonta, muy cerca de aquí, en Rentería, tan lejos, Argentina, y estaba aquí cerquita. Cuando mi amigo Iñaki García Uribe, etnógrafo de Aranzadi, especialista en el Monte Gorbea, publica en Facebook el 31 de marzo de 2024 la existencia de Eresbil, Archivo Vasco de la Música, ahí en Rentería, y comenta que en ese archivo depositó una gran cantidad de discos donados de forma anónima por una persona procedentes de Argentina y América del Norte. A mí ya se me encendió la lucecita al oírlo de Argentina o América del Norte. El 5 de enero, y él publica ahí en ese post, dice, el 5 de enero de 2021 realicé una donación a ese archivo único en su género en todo el Estado español, con la cantidad de 800 discos, LPs, en vinilo, en 35 cajas y bolsas, y otros 175 discos aparte. También entregué 500 CDs musicales. Y cuenta una rocambolesca historia, pues a él le llega la colección, para que a él la donaría aquí donde pareciera, algún museo o lo que sería, le llega la colección de una parroquia de Vizcaya, al que lo había entregado el propietario bajo secreto de confesión de no decir el nombre del donante. Así que ni corto ni perezoso me comuniqué con Eresbil, y ahí estaba, el himno argentino cantado por Mardones. Esto ocurre en abril de 2024. También me facilitan información muy valiosa sobre la grabación, donde como a pesar de ser grabado en la misma Argentina, fue comercializado por la firma Columbia de Nueva York
y de ahí el error de Iñaki Gaña en la reseña de su libro ya mencionado. Entonces aparece las reseñas que me mandan, que es que está interpretado por José Mardones, acompañado de orquesta, la grabación que se hace en Buenos Aires, Argentina, en la Casa Taglini, entre diciembre de 1909 y enero de 1910. O sea que ya teníamos toda la información completa de la historia de la grabación del himno de Argentina por Mardones. Le pasé toda esta información y la digitalización del himno a mi gran amigo Sabin Salaberry, para que fuese él, a través de alguna de sus conferencias sobre Mardones, quien la diera a conocer. Pero la edad no perdona, y Sabin no ha estado en condiciones de dar conferencias por un problema de salud, del que va reponiéndose poco a poco. Y esta es la historia de una búsqueda incesante del himno argentino, cantado por nuestro José Mardones, y que por supuesto ahora vais a escuchar. Os advierto que la voz de Mardones va a durar unos 3 minutos y medio. La voz de Mardones se empezará a oír a partir de los 33 segundos.
y antes de pasaros a la última filmina, como hacíamos cuando éramos niños, voy a hacer publicidad a favor de mi amigo Rafa Arsines, historiador del arte, pegatinas, carteles, diagrafos antiguos, archivero de la Fundación Sancho el Sabio, que mañana, en este mismo lugar, y a las 7 de la tarde, pues también nos dará una conferencia, si queréis venir, sobre las fiestas de Vitoria-Gasteiz a través de sus carteles, y organizado por Celedones de Oro. Bueno, y concluyo este homenaje a Mardones con una nota periodística sobre el éxito de su primera temporada en 1909 en la Metropolitan Opera de Nueva York, que le reporta elogios por cada papel que interpretó en esas óperas. Solo se le compara con Edward de Resque y Paul Plancon, otros dos grandes de la ópera de finales del siglo XIX, principios del XX. Y os voy a comentar cómo a veces las pistolas las carga el diablo. Ayer domingo, trasteando en la web de la Asociación José Mardones, al final de la misma hay un enlace a grabaciones de José Mardones. Y yo piqué ahí, que había picado otras veces, y bueno, y descubro, joder, que habían puesto en la relación el himno de Argentina, que acabáis de oír, con los datos que a mí me habían mandado los de Lesbia y tal, y dije, oye, joder, qué bien. Digo, pues mira, así ya va a estar ya disponible para todo el mundo. Eso era a la mañana. A la tarde, cuando era domingo, cuando regresé a Vitoria, me voy al ordenador, y ha desaparecido. Me fijé que ayer por la mañana la última actualización era el 8 de febrero, o sea, el sábado. Y a la noche la última actualización era el 9 de febrero, o sea que a la mañana, el sábado, la habían incluido ahí en ese listado y no sé por qué, pues lo quitaron. Entonces no está ahí, pero bueno, yo le pasaré la digitalización del himno, se lo pasaré a la asociación gustosamente para que lo incluya ahí en su página web. Y esto es todo. Pues muchas gracias por vuestra atención, y si queréis hacer alguna pregunta, pues que sea fácil, eso sí. ¿Alguien quiere preguntar algo o algún comentario? Pues parece que sí. ¿Qué ha sido de ese cantante que fue a Fontecha, que estaba enamorado de Mardones y se hizo un concierto y estaba muy empapado? Ya he dicho al principio que yo no estaba capacitado para hablar de Mardones como cantante, y asuntos de escenas de cama y esas cosas, pues no entro en ello, Ya lo siento, pero no... Era por si tenía más información, porque estuvo también en Donosti. Sí, pues eso, mi amigo Sabin Salaberry seguro que te dirá con pelos y señales quién es, pero vamos, yo ya os he dicho al principio que yo no estaba capacitado para hablar de Mardones como cantante. ¿Alguien más? Pues muchas gracias. Pues nada, pues muchas gracias, y hasta la próxima.